Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Hermanos, el día de hoy no conmemoremos un hecho puramente histórico. Metámonos dentro de este asunto que llamamos la última cena. Piensen ustedes, en una casa de 2 pisos, una casa que tenía el segundo piso muy amplio, posiblemente algunos comentaristas de la Biblia dicen que era de la mamá de San Marcos, que se llamaba María. Ella les habrá prestado esa casa para que celebraran este acontecimiento, la cena de Pascua. Pascua viene del hebreo, significa paso. Los del pueblo judío tienen miles de años de estar celebrando su Pascua. Celebran aquel paso que dieron cuando eran esclavos en Egipto y milagrosamente el Señor los sacó. Y el Señor les dice, lo van a conmemorar todos los años. Tienen miles de años de celebrar eso. Jesús era judío y como buen judío, él celebraba la Pascua. Y la última vez que iba a celebrar la Pascua, la hizo de una manera especial. Pidió esa casa grande, mandó a Pedro y a Juan que prepararan todo y comenzó a celebrar la Pascua. Y aquí viene algo muy especial que va a suceder y que no estaba en las otras Pascuas. Aquí de pronto la comida principal era el cordero, pero aquí no se menciona para nada el cordero. ¿Por qué era el cordero? Porque cuando el Señor libró a su pueblo de calamidades que sucedían, los libró porque ellos habían puesto como señal un poco de sangre del cordero que habían sacrificado en sus puertas. Ahí no entró la epidemia, ahí no entró, fueron salvados. Entonces, por eso la comida principal era el cordero. Pero ahora en la última cena para nada se menciona el cordero. Es que ahora estaba el nuevo Cordero de Dios que se iba a llevar los pecados del mundo. Por esto, Jesús en este momento no menciona el Cordero, porque ahora Él es el Cordero. Y de pronto el Señor como que va a cambiar el rito. Como les digo, tenían centenares de años de celebrar la cena pascual y de pronto el Señor va a introducir algo que no estaba. Va a tomar el pan, lo va a romper simbólicamente porque su cuerpo iba a ser quebrado en la cruz. Y dijo, coman, esto es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Y ellos habrán dicho, bueno, ¿qué está pasando? Esto no está en el rito. Después el Señor tomó una copa de vino y dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser entregada por ustedes. ¿Cómo es eso? Esto no estaba en el rito. Ahora Jesús dice, esta es mi sangre y va a servir para la nueva alianza. La primera alianza del pueblo fue en el monte Sinaí. El Señor les dijo, aquí están mis mandamientos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, se comprometen, yo me comprometo a que ustedes van a ser mi pueblo especial. Y ellos dijeron, nos comprometemos. Entonces hicieron una alianza. Ahora viene la alianza del Nuevo Testamento. Y esta alianza, dice Jesús, va a ser con mi sangre. Las alianzas las hacían con la sangre de un cordero. Se mataba el cordero y entonces se rociaba una parte de los pactantes con la sangre y la otra parte también. Así lo hizo el Señor. Cuando entregó los mandamientos, Moisés roció con sangre las tablas de la ley y roció a todo el pueblo también. Jesús entonces ahora, siguiendo esa costumbre, dice, este es mi cuerpo, que va a ser entregado a muerte por ustedes, y lo rompe. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso?
Esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Jesús entonces en ese momento estaba adelantando. Por lo demás está decirles que los apóstoles estaban descontrolados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor está diciendo coman, beban, coman mi cuerpo, coman mi sangre? Y después les va a dar una orden. Hagan esto en memoria mía. Orden. Después van a captar ellos todo eso. Ahora San Pablo más tarde va a interpretar esto dirigido por el Espíritu Santo. San Pablo decía: cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Los primeros cristianos, cada vez que celebraban la cena del Señor, ellos sabían que estaban proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva, porque con su muerte el Señor nos había perdonado nuestros pecados. Jesús exclusivamente venía para morir en una cruz, porque era el medio que la Santísima Trinidad había determinado para poder perdonar el pecado del hombre. Era el medio. Y Jesús entonces, Él viene expresamente para eso. Ya se pueden imaginar Jesús cómo estaba de angustiado humanamente hablando. Al día siguiente ya lo iban a estar martirizando. Y esa misma noche lo iban a capturar. El Señor ya lo sabía. Él procuraba conservar toda la calma posible, pero era imposible en este momento que no notaran que el Señor tenía algo especial y todos ellos estaban asustados. ¿Qué está pasando? Y el Señor les va a poner un problema. Todos estaban contentos con el Señor, la cena pascual, con Jesús ahí, y de pronto les dice: les tengo que decir algo, uno de ustedes me va a traicionar. Se asustaron. Y entonces cada uno con humildad comenzó a decir: seré yo, Señor. Y sentían alivio cuando el Señor les decía: no Andrés, no eres tú. No Felipe, no eres tú. No Pedro, no eres tú. Y cada uno fue diciendo: seré yo, Señor. Y le tocó el turno a Judas. Y él se traicionó. Salió lo que tenía dentro. Y le dijo: seré yo maestro. No lo llamó Señor. Es que Jesús ya no era el Señor de él. Ya no era su Señor. Se traicionó. Seré yo maestro. Lo vio nada más como un maestro, como un rabino que enseñaba religión. Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Pero los otros no lograban captar. Imposible que ese que habían elegido como el tesorero tenía cualidades, fuera a entregar al Señor, y estaban desconcertados. Pero el Señor sabía qué tecla estaba tocando. Y a nosotros el Señor, el día de hoy que estamos celebrando su cena, si alguno tiene un pecado grave, el Señor le está diciendo: uno me está traicionando. Uno me está traicionando. Porque en la cena del Señor hay que estar en gracia de Dios. Si no, estamos como Judas. Y Judas tuvo una gran oportunidad. El Señor lo estaba señalando para que se arrepintiera, pero dice el texto que en ese momento el diablo se le va a meter en el corazón. Porque Pedro le hizo señal a Juan que le preguntara quién era. Según los comentaristas de la Biblia, a la derecha de Jesús estaba Juan y el lugar principal era el de la izquierda. Ahí el Señor colocó a Judas. Estaba oyendo todo. Y por eso Juan estaba ahí y le pudo preguntar: Señor, ¿quién es? Y el Señor le dijo: a quien yo le voy a dar el pan remojado en la salsa es ese. Y se lo dio a Judas. Y en ese momento, dice la Biblia, el diablo se le metió. Y Judas se levantó nervioso y salió corriendo. Y todos los demás
todavía dándole un voto de confianza, pensaron, él como es el tesorero va a comprar las cosas necesarias para los pobres. A nadie se le ocurrió, Judas es. Y Judas salió huyendo. En la Eucaristía hay un momento en que el Señor nos dice, uno me va a traicionar. Y nos obliga a hacer un examen de conciencia, porque en la Eucaristía hemos sido invitados, pero hay una condición, que estemos en gracia de Dios, que no seamos Judas en este momento. Hemos sido Judas en algún momento de nuestra vida cuando hemos traicionado al Señor, pero se supone que nos hemos confesado, que estamos en gracia de Dios y que por eso vamos a participar. Ahora, durante esta cena del Señor, la última cena, la cena de Pascua, de pronto el Señor les va a dar una orden: hagan esto en memoria mía. ¿A quiénes les dio la orden? Ahí solo estaban los apóstoles, ahí no estaba la Virgen María, no estaba ningún otro, estaban los apóstoles nada más. Y a ellos les dio esa orden: hagan esto en memoria mía. Y ellos entendieron que en ese momento los autorizaba para hacer eso que Él había hecho, lo que vamos a llamar la Eucaristía, palabra que viene del griego que dice acción de gracias, porque los apóstoles recordaban que lo primero que el Señor había hecho era una acción de gracias, una Eucaristía. Entonces al principio se llamaba la Cena del Señor, más tarde lo llamaron Eucaristía, recordando que lo primero que había hecho el Señor era una acción de gracias. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se narra qué era lo que hacía la iglesia cuando ya Jesús no estaba con ellos, los primeros cristianos. Y dice que se reunían para la fracción del pan, con alegría y sencillez de corazón. Se reunían para la fracción del pan. El primer nombre que le dieron, la fracción del pan, porque recordaban el gesto de Jesús que rompió el pan y dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Más tarde va tomando otros nombres: la Cena del Señor, la Eucaristía, la Misa. Pues esto es lo que hizo el Señor y le dio una orden: hagan esto en memoria mía. Y los declaró sus sacerdotes, y eso lo vemos en la iglesia primitiva. Cuando vamos a ver qué hacía, estaban los sacerdotes que fraccionaban el pan, lo partían para entregarlo. Al principio no era una hostia, era un pan normal y corriente. Lo tomaban en la mano y comían al principio. Más tarde, por motivos de orden, de disciplina, ya no fue un pan grande, fue una hostia, que es un pan chiquito, pan ácimo. Y eso es lo que en la iglesia se acostumbra en este día. Ahora, el Señor durante esta cena hizo unas promesas muy bellas. Una de ellas fue: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. Él va a estar dentro de ustedes y los va a ir llevando a toda la verdad, porque les va a recordar todo lo que yo he dicho. O sea, la misión del Espíritu Santo es ser un Jesús dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Nos recuerda lo que dijo Jesús, nos ayuda a comprenderlo, nos va llevando a toda la verdad. Es obra del Espíritu Santo. Nunca el Señor se había explayado tanto hablando del Espíritu Santo como aquí en la última cena. Nos dijo quién era el Espíritu Santo, un consolador, qué iba a ser, iba a estar dentro, vitalmente unido. Fíjense que Jesús nunca estaba vitalmente unido con ellos. Unas veces estaba, otras veces no estaba. Unas veces se vino una tormenta y Jesús no estaba, y ellos gritando, hasta que llegó Jesús a auxiliarlos. Pero de este momento en adelante el Espíritu Santo va a estar siempre dentro de nosotros. Es otro Jesús que
por medio del Espíritu Santo nos sigue hablando, nos recuerda lo que Él dijo y nos ayuda a comprender lo que dijo. Esa es una de las grandes promesas. La primera promesa: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, el Señor nos está hablando de una resurrección. Él va a morir, pero va a resucitar. Nunca habían tenido ellos esa experiencia, una resurrección. Alguien que habían metido en la tumba y a los 3 días resucitaba. Por eso, cuando mataron a Jesús, ellos dudaron. Y les vino la fe hasta que se encuentran con Jesús resucitado. Ahora, el Señor les va a decir: cada vez que ustedes hagan esto, reviven lo que yo estoy haciendo esto. Les dio la orden: hagan esto, los ordenó sacerdotes. En el Antiguo Testamento, al pueblo el Señor le dijo: ustedes son un pueblo de sacerdotes. Pero además que todo el pueblo era de sacerdotes, instituyó el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, San Pedro dice: ustedes son un pueblo de sacerdotes, todos los cristianos. Pero el Señor instituyó el sacramento del orden sacerdotal en la última cena. Solo a los apóstoles dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y cuando vamos a ver los estudios que se escribieron de los primeros cristianos, reflejan la Eucaristía como algo esencial, y ahí están los sacerdotes y consagran, y va variando la manera de presentar la Eucaristía. Como les decía al principio, un pan, después hemos llegado a una hostia pequeñita, todo por la fe que tenemos nosotros. Ahora, durante esta Eucaristía, los apóstoles pronto se asustaron de algo que el Señor se disponía a hacer. De pronto se quitó el manto, pidió una toalla, un pichel con agua y comenzó a lavar los pies. Pedro tenía razón, decía: yo no me voy a dejar lavar los pies por ti, Señor. Solo un esclavo lavaba los pies. En aquel tiempo eran carreteras polvorientas. Cuando llegaban a una cena, pues lo primero les tenían que lavar los pies, los esclavos. Y Jesús ahora, Él, no, dice Pedro: si no lo permites, no vas a tener parte conmigo, le dijo el Señor. Entonces Pedro dice: bueno, si así es, también si quiere la cabeza. Pedro siempre exagerado. Lo cierto es que le lavó los pies, pero después les dio la interpretación de esto. Les dijo: miren, yo soy Señor y Maestro, así me llaman ustedes, y lo soy. Miren lo que estoy haciendo, para que ustedes hagan lo mismo, se laven los pies unos a otros. Entre los primeros cristianos, en parte de la Eucaristía, era el lavatorio de pies. En un principio parece que la Iglesia fue descuidando esa parte, y fue San Juan en su Evangelio, es el único que habla de que Jesús lavó los pies y que dijo: ustedes deben hacer lo mismo. Y por eso los primeros cristianos tenían ese rito de lavar los pies, que era símbolo de perdonar, ser perdonados y prometer servir a los demás. Jesús también les dice algo raro: les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Cuál? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Pero ¿cómo eso de amarse unos a otros? Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Eso no era nuevo. Lo nuevo era esto: se van a amar unos a otros, pero como yo los he amado. Nadie había dicho eso. Ámense como yo. Se puso como ejemplo. Solo Él podía ponerse como ejemplo. La nueva manera era amar como Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Se entregó. El amigo se entrega por el amigo. Esa es la muestra de verdadera amistad. Jesús se entregó. La nueva manera de amarse no es simplemente cortesía, es entregarse por el otro como Jesús. Esa es la nueva forma en que el Señor nos dice: mandamiento nuevo. Después el Señor comenzó a hacer una oración por eso.
¿Y qué fue lo primero que dijo? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del diablo. Es que Jesús estaba sintiendo al diablo ahí. Tenía a Judas. Y el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Ya sabía que todos ellos lo iban a negar, iban a salir corriendo. Fue Pedro que en la última cena, cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar, y cada uno preguntaba, ¿seré yo, Señor, con pena? Y Pedro fue el que dijo, aunque todos te traicionen, yo jamás. Si es preciso, voy a ir contigo a la muerte. Y el Señor con tristeza le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. Y eso sucedió. Cuando Pedro ya había negado al Señor, de pronto oyó cantar el gallo. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a llorar impetuosamente. Pedro aquí comenzó su nuevo caso de conversión. Oyó, el Señor ya sabía que yo lo iba a negar y sin embargo el Señor, cuando Jesús era trasladado de un juzgado a otro, el Señor alargó el cuello y procuró encontrar a Pedro, que estaba tal vez escondido, encapuchado, lo vio. Y Pedro no vio en la mirada de Jesús reproche ni condenación, sino que vio misericordia, y Pedro comenzó a llorar amargamente. Comenzó a sentir el perdón de Dios por lo que había hecho. Él, que había prometido, si era preciso ir a la muerte, no lo iba a negar, y lo había negado más que todos los demás. Todo eso lo sabían y se estaba cumpliendo. La promesa del Espíritu Santo fue precisa en la última cena. En la última cena, desde ese día, el Señor nos ha prometido que Él no nos ha dejado huérfanos. Él está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos, qué figura tan trágica la de Judas en la última cena. Tuvo su oportunidad, todavía el Señor lo delató con mucha delicadeza delante de todos, tanto que ni entendieron ellos, pero Judas sí lo entendió. Y en lugar de arrepentirse y pedir perdón, era su última oportunidad, el diablo se le metió y salió corriendo y fue a vender al Señor. Después él regresó e hizo una comedia. Cuando vio cómo se había alborotado todo ante los dirigentes religiosos, les fue a tirar al suelo las monedas y les dijo, he vendido a un inocente. Él en este momento estaba teniendo remordimiento, es decir, estaba pensando en él, los problemas en que se había metido, no estaba pensando en Jesús. Y por eso mismo, él terminó suicidándose. Murió envuelto en su propia cruz, pero en su propia sangre, pero su sangre no lo podía salvar. Murió en su propia sangre. El Señor le dio tantas oportunidades. En la última cena estaba Pedro también haciendo gala de orgullo, aunque todo se comparó con todos, pero yo no. Y resulta que Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro se dejó ver. Él estaba escondido viendo cómo llevaban a Jesús de un juzgado a otro, y el Señor se industrió para verlo. Quería que viera su mirada de misericordia. Y Pedro lloró amargamente. Y Pedro quedó en paz con Dios. Y Pedro nos enseña que el Señor tiene misericordia. Nos mira con misericordia. Cuando el Señor vio a Pedro, no lo vio como diciéndole, mira lo que hiciste, sino vio que tenía misericordia. Y por eso lloró. Cuando llegaron a apresar a Jesús, dice la Biblia, todos salieron huyendo, también San Juan, todos salieron huyendo. Pero San Juan pronto reaccionó y comenzó a estar cerca de las cosas del Señor, y como alguno de los dirigentes judíos lo conocían, logró llevarse a Pedro también, aunque sea escondido. Pedro fue cuando fue visto por el Señor y que lloró. Estimados hermanos, dice aquí el texto, ellos al terminar la última cena salieron alabando a Dios, bendiciendo a Dios.
Jesús los acompañaba, pero tenía una angustia tremenda. Y eso lo van a ver en el Getsemaní, cuando Jesús ya no aguanta y se tira al suelo y comienza a llorar. Era un Jesús desconocido para ellos, nunca lo habían visto ahí. Y ahí va a venir el momento. Estimados hermanos, el día de hoy, nosotros en la última cena sintamos a Jesús aquí presente. Nos arrepentimos de todo pecado, le damos gracias al Señor, porque como a Pedro nos ven con misericordia y aceptan nuestro arrepentimiento. Y Él el día de hoy a cada uno nos va a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen, beban. Y nosotros vamos a revivir esto. Aquí no queremos recordar esto como un hecho histórico, una vivencia. La Eucaristía no es recordar algo histórico, es una vivencia, es vivirlo. Yo estoy ahí. Yo soy uno de los apóstoles. Jesús me va a decir el día de hoy: este es mi cuerpo que será entregado, que fue entregado por ti. Tómalo. Esta es mi sangre, con la cual yo te he limpiado de todo pecado. Por demás está decir que la Virgen María no puede faltar en este momento. Por eso, junto a la cruz, en el momento culminante, el Señor pensó en nosotros. Llamó a Juan, que era el único que se había atrevido a estar ahí, le dijo: Juan, he ahí a tu madre. Juan es el modelo del discípulo, se la llevó a su casa. Y nosotros nos la llevamos. Y en este momento, durante toda esta Semana Santa, ella está junto a nosotros. Y vemos la pasión agarrados de la mano de la Virgen María, que ella es la que mejor nos puede ayudar a estar más cerca de Jesús para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Demos gracias al Señor que hemos comenzado con esa primera parte, la última cena. Nos falta algo muy doloroso, pero no nos vamos a quedar en el sepulcro, sino que nos vamos a encontrar con un Jesús resucitado. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.